Amigos, bienvenidos a un episodio más de Territorio Nómada. En este capítulo estaremos platicando sobre la saturación urbana y cambios de uso de suelo que se han generado en las colonias Granada y Ampliación Granada de la alcaldía Miguel Hidalgo. Esto de la mano del activista Iván Guerra. Comenzamos. Hola, bienvenidos a un episodio más de Territorio Nómada. En esta ocasión nos acompaña el activista Iván Guerra. Él es vecino de la alcaldía Miguel Hidalgo. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Iván? Muy bien, gracias, Karen. Qué bueno, nos da muchísimo gusto. Bueno, Moni, te cedo la palabra. Gracias. Hola, Iván. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Hoy vamos a hablar sobre la colonia Granada y Ampliación Granada de la alcaldía Miguel Hidalgo. Me gustaría, si me lo permiten, hacer un pequeño antecedente. Bueno, sabemos que esta zona en un inicio era industrial, con un poco de zona habitacional para los trabajadores que trabajaban en esa zona. Y bueno, a partir del año 2000 empieza a haber una serie de instrumentos normativos para poder transformarla, ¿no? Sabemos que esta zona contó en un inicio con un área de gestión estratégica, un plan maestro, un sistema de actuación por cooperación, un programa parcial de desarrollo urbano para 26 colonias incluidas estas, impulsada por los vecinos. Y bueno, ha habido toda una serie de instrumentos normativos en la zona para poder planificarla y regularla. Bueno, el 29 de junio de 2020, el Congreso de la Ciudad de México publica en Gaceta Oficial esta autorización de cambios de uso de suelo en esta zona, 4 predios, un poco más. Estos cambios son a través de las iniciativas ciudadanas que dan al particular, pues bueno, la oportunidad de solicitar estos cambios con fundamento en el artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano. Iván, sabemos que ustedes como vecinos han estado muy pendientes de todo este desarrollo de la zona. Cuéntanos cómo ha cambiado la zona para empezar a contextualizarla y cuéntanos cuáles son los principales problemas que enfrentan hoy ustedes. Claro que sí, Moni. Antes que nada, agradezco la invitación que me hacen, Karen, Moni. Sí, como bien lo comentas, pues han existido varios instrumentos que han intentado regular la zona. Hace 20 años aproximadamente, pues inició especie de interés por inversores inmobiliarios. Obviamente, al migrar de aquí, muchas de las industrias, en particular de esta zona pegada a la colonia Irrigación y a Polanco, Ampliación Granada y Granada, que en esta área están muy, muy cerca, pues se fueron industrias muy grandes, se fueron las automotrices, ¿no? Chrysler dejó lotes enormes, la General Motors, había enormes tornilleras, vidrieras, fábricas muy amplias y muy grandes que se fueron yendo. Claro está que quienes tuvieron visión encontraron en esta zona, a diferencia de cualquier otra que quisiera en la Ciudad de México, en el Distrito Federal en aquel entonces, unas áreas enormes de desarrollo pegadas a zonas de muy alta plusvalía. Digo, esas hace 20 años. Obviamente ya se habían perdido muchas de estas zonas hace mucho tiempo. Entonces, en esa especie de visión de desarrollo, pues obviamente se proyectan crear edificios muy grandes con muchos departamentos para obviamente tener una ganancia grande, ¿no? Todo esto, lamentablemente, en todo este proceso no ha podido engarzarse con un instrumento adecuado para su planeación, para su gestión, para su mejor instrumentación en servicios a sus habitantes, ¿no? Se ha quedado básicamente únicamente en el beneficio al inversionista inmobiliario, ¿no? Y el ciudadano que ya existía, el vecino que ya vivía aquí y los demás que han ido llegando, pues no han tenido ningún tipo de beneficio derivado de las mitigaciones, todo este recurso que tienen que dejar las
las inmobiliarias en beneficio de la zona, ¿no? ¿Y cuáles serían, por decir, los problemas más fuertes de la zona Correcto. que ustedes identifican como vecinos? Pues mira, derivado de que no ha habido planeación, pues se ha estado explotando la misma infraestructura hidráulica que existía, no se ha mejorado, el drenaje es también el mismo, ¿no? Lamentablemente la zona ya contaba con una zonificación pues muy de industria, como podemos verlo en algunas zonas de Tlanepantla, ¿no? Aquí cerca en San Bartolo, ¿no? En donde cuando crecían estas industrias, las banquetas eran muy pequeñas porque no importaba, aquí no pasaba nadie, ¿no? Pues lamentablemente al no haberse alcanzado un instrumento que normara todo eso, pues nos quedamos con las mismas banquetas. Incluso hay un estudio muy interesante en donde se menciona que parte de algunas de estas industrias que todavía tenían arquitectura interesante, industrial, pues no se aprovechó ni siquiera para mejorar la zona y ganarle un poco a hacer una zona industrial de primer nivel, como lo han logrado en lugares como Nueva York, ¿no? Como en Montreal, todas esas zonas industriales cuando las retoman, dejan recuperan algunas fachadas, recuperan algunos centros, se deja el ladrillo, se deja la herrería que existía, y la verdad queda muy bonito, ¿no? Pues tampoco eso se logró hacer, que hubiera sido una ganancia enorme, de tal forma que pues nos hemos quedado prácticamente sin nada. No había áreas verdes, aquí hay todavía, ya prácticamente es imposible recuperar, pero había espacios suficientes para hacer parques muy grandes, plazas, amplitud, obviamente, de espacio para el habitante, ciclovías, o sea, aquí había espacio para todo. Lamentablemente todo eso derivó en poco a poco encontrar la ganancia en metros aire, ¿no? Para ir sacando dinero de todas estas grandes construcciones. Entonces, pues sí se ha quedado colapsada la movilidad totalmente, porque ahora muchos vecinos a lo mejor piden vías, pero no caben. Meter más vías es una complicación. Hoy en día no está tan colapsado por la cuestión de la pandemia, pero regularmente es un paso obligado del Estado de México a la zona centro de oficinas, entonces es un caos total, ¿no? Mucho ruido, por lo menos los vecinos durante los 10 años en los que empezó este boom, se tiene que vivir en un constante ruido de tractocamiones, de industria, de taladros, abren las calles todos los días. Es muy complicado, la verdad, vivir aquí. Bueno, Iván, justamente ahorita que mencionaste todo este proceso de 10 años que has vivido con los vecinos, ¿cómo fue que se involucraron? ¿Cómo fue que un día se reunieron y dijeron, está pasando esto, tenemos que hacer algo? ¿Cómo fue esa unión vecinal? Cuéntanos un poco, por favor. Uh-huh. Sí, Karen, cómo no. Es muy interesante. Mira, en realidad aquí ya había vecinos y ya había vecinos preocupados por sus colonias. De siempre ha habido, ¿no? Existieron asentamientos pegados a las vías de ferrocarril de Cuernavaca donde vivían personas en casas de cartón empetrolado sobre Prolongación Molière. Eso yo lo recuerdo de pequeño, yo he vivido aquí toda la vida. Y esos vecinos que en ese entonces pues habían llegado de manera irregular, ocuparon una calle y hoy son vecinos, ¿no? Era una zona en la cual difícilmente, sobre todo en esta parte pegada a Irrigación y a Polanco, la circunscripción más o menos de Molière, Lago Zúrich, Presa Falcón, muy abandonada. Pero la parte de más abajo, pegada a la Modelo, donde está el Mercado Granada, y sobre todo de Prolongación Molière hacia esa zona, hay mucho habitante. Los habitantes ya estaban aquí, se preocupaban por su zona, cuidaban su entorno, pero no habían tenido la situación de este boom, ¿no? Quienes llegamos a partir de eso, a pesar de que yo soy habitante de la zona desde hace mucho tiempo, pues obviamente con toda esta situación de problemáticas con las inmobiliarias, muchos vecinos empezaron a tener juicios
problemas, reclamos, ¿no? No se entregaba lo que se pedía, había incumplimientos, los derechos de uso y ocupación no se cumplían tampoco y se escrituraba antes de que la ley lo permitiera, y así los vecinos nos empezamos a conocer en todo este tipo de cuestiones de intercambio de opiniones relativos a las problemáticas que existían, además de las que ya estaban dándose en ese momento por la cuestión de la preocupación de los servicios, ¿no? Nos fuimos conociendo en este digamos, interés por la zona. Así es que lo que primero nos unió fue el conocer el plan maestro que las primeras inmobiliarias que llegaron aquí tenían planteado para la zona. Quisimos conocerlo, quisimos saber de qué se trataba, nos interesó saber por qué no se instrumentó, por qué se enlató en algún momento. Llegamos a conocer aspectos de él y era bueno. O sea, ese primer intento fue bueno porque todavía había un interés por entregar una zona amigable, amena, con parques, con mejoras, pero cuando vieron que ya no fue conveniente para los intereses de lo que, porque siendo un hecho muy jugoso, pues se escondió, ¿no? Así básicamente fue como arrancamos. Ok, justamente ahorita que mencionaste que se reunieron conforme a un interés, una duda que y venía planteando en el territorio, ¿cuáles fueron las problemáticas a las cuales ustedes han planteado soluciones y cómo ha sido esta organización para que tantos vecinos con tal vez algunos intereses se pongan de acuerdo y consigan un buen común en la colonia? Esa es una observación muy interesante, Karen, porque como en todas las áreas de la ciudad no ha sido fácil y hay visiones de ciudad muy distintas, ¿no? Cada vecino tiene su propia visión y yo entiendo perfectamente bien los vecinos que ya existían aquí se sienten invadidos, ¿no? O se sintieron más invadidos en aquel entonces, hoy ya un poco, con muchos de ellos tenemos muy buena relación. Es una cuestión bastante orgánica porque existen también los comités vecinales y los copacos actualmente que han estado muy activos en apoyo a las colonias. Ya hay copacos o miembros de copaco que son parte de los vecinos que habitan los desarrollos. No ha sido fácil por el hecho de que las autoridades pues no puedo más que decirlo, no han logrado unir esfuerzos. Creo que su intención lamentablemente ha terminado siendo dividir. Entonces, todo este esfuerzo vecinal que sí estuvo tomando mucho auge, yo les diría hace 10 años, como unos 4 años, cuando estaba muy unido, ¿no? Y tuvimos muchas reuniones todos los vecinos en función de saber cómo se podía mejorar la zona y de ahí arranca mucho el esfuerzo del plan parcial que se impulsa, ¿no? Pero lamentablemente sí debo mencionar, pues no ha sido muy constante, no todos hemos podido estar en todas las actividades que ha habido y es normal, ¿no? Sin embargo, también las autoridades han tomado ventaja de ello, ¿no? Para, pues, no instrumentar ningún plan, porque tampoco ninguno es perfecto y ninguno está adecuado a las necesidades que todo mundo pudiese requerir, pero pareciera que tiene el interés de que no nos organicemos más, ¿no? Y que finalmente, pues, como estamos ahorita en medio de una pandemia, pues especulando a ver qué va a pasar con el futuro y no normando la zona ahorita que podemos tomar una pausa, ¿no? Que sería un momento. Iván, ¿nos puedes comentar? Sabemos que ustedes, los vecinos de Miguel Hidalgo, han impulsado diferentes iniciativas y que han sido punta de lanza, lo diría así, en cuanto a activismo y defensa por el derecho a la ciudad
y del espacio público. Yo tengo como algunas acciones importantes realizadas. El programa Parcial de Desarrollo Urbano que bien comentas, han participado cuando se hizo la consulta del Parque Lineal, han solicitado la transparencia, de las medidas de mitigación por instrumento de SAC, han recuperado el predio de la CFE, trabajado en temas de movilidad con la alcaldía y con CEMOVI, están pendientes cuando Presa Falcón se inunda, están muy pendientes de proponer proyectos de presupuesto participativo, presentándose ustedes en foros. Cuéntanos, toda esta experiencia vecinal que ustedes tienen, me parece que es muy importante. ¿Cómo ha sido? Sí, Moni, pues las enumeras muy bien, incluso me sirven de recordatorio. Sí son tantas, actividades en las que hemos participado que pues nos hemos involucrado con la comunidad muy a fondo y con mucha pasión, ¿no? En efecto, hemos llevado a cabo actividades como todo el análisis que se hizo del famoso Parque Lineal Ferrocarril de Cuernavaca, que se llevó a cabo a través de un concurso con incluso despachos internacionales, se dividió en 2 tramos, analizamos la zona, dimos nuestras opiniones, fue un ejercicio muy interesante a través del colectivo Nerivela, donde aprendimos, porque todos vamos aprendiendo, ¿no? Que es importante escuchar al habitante para poder lograr la mejor intervención a la ciudad, ¿no? En dónde se pasean las mascotas, en dónde atropellan a más personas, cuáles son los cruces peligrosos, cuáles son las zonas oscuras, dónde se requieren áreas verdes, dónde se requieren áreas recreativas, cuál es el mejor lugar, dónde da el sol, dónde da la sombra, dónde necesitas árboles. Fue muy enriquecedor. Y fue también de una manera un poco reveladora saber que mientras uno se involucre, puede lograr un mejor resultado, ¿no? Yo no les voy a decir tampoco que no se lograron muchas cosas. A fin de cuentas, sí hubo situaciones muy específicas en el Parque Lineal donde no se cumplieron con muchos de los incluso lineamientos que tenía el mismo concurso, ¿no? Entonces se va uno enterando de cosas que van sucediendo y que lo rebasan a uno, ¿no? En donde hubo despachos que no cumplieron con ciertos requisitos y que terminaron teniendo las licitaciones y que terminaron metiendo el proyecto, en donde se esperaba infiltración a la tierra, permeabilidad en banquetas, cruces seguros, y cuando ves el resultado dices, caray, todo este involucramiento de los vecinos, pues lamentablemente no fue exitoso, ¿no? Pelear predios como el del Agua Alberto, que es una de las grandes luchas de todos los vecinos, no se excluye a nadie, que en algún momento estuvo en riesgo porque se quiso dar a cambio para que hay una familia que está luchando mucho por tener un predio allá en el Reforma Social, en el Parque Reforma Social, y que se dicen dueños de él. Bueno, ya le querían dar el predio que se había dejado como mitigación, uno de los pocos predios que dejó Avilia para hacer un parque, estuvo a punto de darse a cambio para que esta persona, especulador inmobiliario, lo tuviera a cambio de otro parque que se dice dueño de él. Pues logramos que eso no se hiciera, se hizo un parque también a medias, no con todas las especificaciones del proyecto original, pero finalmente ahí está. Ese yo creo que es el logro más grande de todos los vecinos. Tenemos también el plan parcial, que fue un gran proyecto y del cual ustedes conocen muy bien, donde unió a 26 colonias, 22, 26, no, Moni, en donde participaron 26 miembros de comités de vigilancia, 26, sí, vecinos. Fue muy extenso ese trabajo, muy arduo, y si no perfecto como todo, creo que era lo que apuntaba a ser de alguna manera la estrella de la corona para Granadas, ¿no? Tener un instrumento que pudiera normar la zona, que pudiera regular lo que se iba a hacer, o que lo que se iba a hacer estuviera básicamente normado, ¿no? Y lamentablemente lo tenemos que decir como vecinos, o sea, blindado incluso, ¿no? Cosa que lamentablemente pues no se ha hecho y no se ha logrado.
Ok, Iván, una consulta. El pasado 1 de febrero, ustedes alzaron la voz para expresarle justamente al Congreso y a la jefa de gobierno la inquietud que ustedes tenían sobre los cambios que se iban los cambios de suelo que se iban a hacer con base bueno, sí, que se iban a cambiar, ¿no? ¿Cómo Ujú. fue esta consulta con los vecinos y qué iniciativas se propusieron? Sí, O más bien fíjate esta que no consulta. sí, la consulta de la no consulta, pues nos enteramos a través del director jurídico de la alcaldía en redes sociales, eso fue el año pasado, en marzo, la publicación que hubo en la Gaceta de las Iniciativas Ciudadanas, que es el nombre que denomina la Constitución, pero en realidad cualquiera lo puede hacer, que fueron iniciativas que ingresaron gestores inmobiliarios, ¿no? A pesar de que se llamen iniciativas ciudadanas, para cambiar el uso de suelo a ciertos predios, ¿no? Pues bueno, en aquel entonces se publicaron, eh, compaginaba mucho con toda la situación que estábamos teniendo ya, pues de pandemia y todo esto. Lo comentaba yo en alguna otra entrevista que tuvimos, pues tampoco somos, digamos, y yo no me denomino activista, pero bueno, ciudadano preocupado por mi zona profesional, ¿no? Entonces hay que trabajar, hay que hacer muchas cosas. Lamentablemente también en aquel momento nadie ingresó ninguna queja ante el Congreso por estas iniciativas, se pudo haber hecho, que además sabemos que cada que salen este tipo de iniciativas, el mismo Congreso las desecha. O sea, no quiero sonar como justificar, pero finalmente la gran mayoría se desecha, ¿no? La cuestión es que nadie lo hizo y hasta este punto en el que estamos, se ingresó ya la propuesta a la Comisión de Infraestructura Urbana del Congreso recientemente para aprobación. Nosotros logramos tener una reunión express con solicitamos directamente al presidente del Congreso, al diputado Aboitis, quien atentamente nos reunió con la comisión un día antes de esta votación y pudimos hablar con ellos, les pudimos expresar la molestia de los vecinos, no necesariamente en el hecho de que haya hoteles, sino en un cambio de uso de suelo por predios y por zonas y por pisos. O sea, no es posible que se vea en la zona la necesidad de hacer un cambio a solicitud de un inmobiliario por su requerimiento sin antes ver el hecho de que la zona lo pueda o no requerir o necesitar, ¿no? Eso es como una solicitud muy injusta para los vecinos. Y es el problema de fondo, no es tanto el que hay o no hay un hotel, porque también lo comentaron y uno de los argumentos de ellos era que ya estábamos invadidos aquí nosotros por las aplicaciones como Airbnb, en donde la injusta, digamos, demanda que están, bueno, la gran demanda que ellos están teniendo y la injusta competencia que están teniendo contra el sector hotelero convencional. Ahora, esa no es culpa nuestra ni es culpa de nadie, más que de los mismos legisladores que no regulan estas aplicaciones. O sea, regulen las aplicaciones, pero no las combatan metiendo un uso del suelo y afectando una zona donde hay 16 usos distintos que pueden tener. O sea, el hotel es una cosa, el antro es otra, el casino es otra, el bar, los eventos, o sea, todo eso es el impacto. No estamos en contra de los hoteles, estamos en contra del impacto y de la completa falta de visión y de interés de parte de los diputados que encontramos en esa reunión por no ser básicamente conscientes ni tener una idea clara, ni tener la disposición a escuchar más y decir, ok, está la iniciativa, pero ellos la pueden aplazar y los pueden escuchar más y pueden entender que incluso hasta para el sector hotelero hoy esa no va a ser una reactivación que el secretario de turismo también argumenta, ¿no? Esos hoteles van a estar aquí en 4 o 5 años. O sea, ahorita esa es reactivación y beneficio para el sector inmobiliario, para que tenga un instrumento más y poder tener una
digamos, una capacidad más de poder seguir vendiendo o tener facilidades para su desarrollo, ¿no? Así es que solicitamos un impasse legislativo para que lo pospusieran por lo menos, o no lo votaran en ese momento, y pues lamentablemente lo votó la comisión, y en breve parece ya va a entrar a pleno para ser aprobado por toda la Cámara de Diputados. Sí, Iván, bueno, aquí lo que se ve que se suma a estos 4 o 5 instrumentos normativos, como dijimos, el AGE, el Plan Maestro, el SAC, el Programa Parcial, y ahora las iniciativas ciudadanas, hay una serie de instrumentos normativos que se han propuesto y se han planteado y se han desarrollado y aplicado en la zona de Granada y Ampliación Granada. Pues la cosa es que estos vacíos, esta poca claridad de un instrumento que regule, ¿no?, con toda precisión y con toda planeación, y que examine las capacidades del uso de suelo, de la infraestructura, ¿no?, y que tome en cuenta a los vecinos, pareciera ser que no existe. Sin embargo, si bien el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, recientemente aprobado y con su director general al frente, no es la autoridad para hacer la aprobación de los cambios de uso de suelo, me parece que sí es la autoridad para llevar a cabo esta planeación. Entonces yo creo que es una oportunidad para los vecinos, para preguntar, ¿no?, ¿qué va a pasar en esta zona en cuanto a la planificación urbana, ¿no?, de la zona? Es como un comentario, ¿no? Y a lo mejor quizá una recomendación para esa zona, ¿no? Y una preocupación. Iván, yo me gustaría preguntarte, ¿qué crees que ha quedado pendiente en Granada y en Ampliación Granada? Además de todo esto que tú nos dices, pero muy concretamente, y bueno, ¿cómo te gustaría que fuera tu zona, no? Sí, Moni, gracias. Muy buena observación la del Instituto de Planeación. De hecho, ellos son quienes deberían llevar todo este nuevo trazo o análisis que se haga, definitivamente, de una manera vinculada a los vecinos, claro está. Pues mira, la zona lamentablemente ha sido muy golpeada. Ha habido una fuerte migración de vecinos fuera de esta zona que llegaron en aquel momento y se han ido de la zona. Se ha vuelto una ciudad dormitorio. Viven muchas personas que trabajan y que nada más duermen aquí, pero le falta el tejido social. Lamentablemente, esa falta de planeación urbana no ha hecho capaz de que exista un tejido social, así es que la movilidad de los habitantes es muy grande y hay muy poca preocupación por la zona. En un desarrollo, por mencionarlo, pues sí empezaron a vivir muchos propietarios, pero se empezaron a ir y empezaron a rentar. Empezaron a ver el ruido, la carencia de servicios, la dificultad para moverse, y entonces mejor se fueron curiosamente a rentar a Santa Fe, porque muchos de ellos trabajan allá. No están aquí en los corporativos, a lo mejor sí se quedaron. Y ahora con la pandemia ha cambiado más todavía. Estos vecinos que también habían rentado, pues algunos han vuelto porque ya no han podido rentar donde estaban y ya no están sus oficinas operando, y muchos otros ya los han vendido porque lo utilizaron como inversión. Entonces, ¿qué pasa? Al no tener una planeación, un desarrollo urbano humano, agradable, no se crea una necesidad de quedarse aquí. Lo ves ya más como pasajero, no lo ves como de arraigo. Entonces, si esto hubiera pasado en un principio, la gente tendría más ganas de venir, de tener a un niño, de sacar la carriola, de pasearlo, que salga en la bici, pero no hay dónde. O sea, los que les gusta caminar, pues se van aquí a Polanco, ¿no? No tienen problema. Quienes no, que son muy pocos también, porque la zona no invita más que a llegar en auto, pues poco se convive. No hay zonas de reunión, hay muy pocas. No hay zonas donde uno vaya con la mascota y conozca a los vecinos, donde uno se siente y tome un helado.
hay más centros comerciales que banquetas, o sea, tenemos 4 centros comerciales aquí alrededor y además ahorita para efectos de la pandemia están cerrados, y cuando no estaban cerrados, como imaginarán ustedes, pues estos centros comerciales también llega gente de otro lado, no son zonas que hagan, que beneficien el tejido social, ¿no? A mí me gustaría, Moni, pues para cerrar esta pregunta que me haces, que hubiera todo eso, que hubiera amplios espacios, plazas, que hubiera parques, que hubiera zonas donde uno pueda convivir, que el parque lineal hubiera sido un parque y no un corredor nada más de traslado de trabajadores, porque cuando no lo planeas bien y dejas un corredor sin espacios recreativos, pues eso se volvió una mini banqueta larga para caminar porque no te permite hacer nada. La misma gente te empuja a que te vayas, ¿no? Entonces, yo lo veo difícil, pero eso es lo que me gustaría poder tener, ¿no? Espacios amplios que invitaran a que la gente cree arraigo en la zona, que cree una cultura de lugar, ¿no? Como mucho había en las colonias antiguas, ¿no? El zapatero, el peluquero, la señora de la esquina que ya llevaba 3 generaciones y ya conoces, y la tía. No, aquí no hay nada de eso. Lamentablemente hay cero arraigo en esta zona. Amigos, muchísimas gracias por escucharnos. Realmente esperamos que hayan disfrutado este episodio tanto como nosotras. Y pues nada, nos vemos la siguiente semana. Hasta la próxima.